El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de la Florida, en una hermosa ciudad llamada Kissimmee. Aquí estamos transmitiendo, haciendo el trabajo. Esta es mi más grande plataforma, la más grande iglesia que Dios me ha dado para pastorear. Estamos bendiciendo. Nos han llamado de diferentes partes, nos han escrito y damos gracias al Señor porque estamos alcanzando el objetivo. Estoy trabajando para, como decía un conocido moderador de la televisión venezolana, él se llamaba Arturo Uslar-Pietri. Él decía, amigos invisibles. Invisibles porque ustedes me están viendo a mí por las cámaras, pero yo a ustedes no los estoy viendo. Igual, son mis feligreses que se congregan en esta iglesia flotante por la web, pero que para mí son invisibles porque no lo veo. Pero ellos me están escuchando a través de este audio e imagen. Estamos tratando el tema acerca de lo que es la santidad genuina. Y este es nuestro estudio número 19. Y estamos dando razones por las cuales nosotros debemos ser santos. Hablamos la primera, que es el amor. Nada de lo que usted haga fuera del amor agrada a Dios. Porque el amor, el ágape de Dios, se conoce como uno de los sentimientos más puros. Aunque en Dios todo lo que es de Él es puro, pero es uno de los sentimientos más puros en la vida de los hombres. El amor, el ágape. Todo lo que usted haga por amor, eso va con motivos correctos, con las mejores motivaciones, con las mejores intenciones. Y eso está bien delante de Dios. Segunda causa por la cual nosotros debemos ser santos, por honra, por honor. Mire, el término honor viene del griego time, de donde se deriva honra, honorable, honrar, honoroso. Pero el tener honor y sus derivados es darle el valor, respeto, consideración a las cosas tal y como se lo merecen. En relación a Dios y al creyente, honrar es la más grande actitud, expresión de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que queden reservas algunas. Después del amor, el honor ocupa el segundo lugar. Repito, después del amor, el honor ocupa el segundo lugar. Por eso dije que el honrar después del amor es la más grande actitud y expresión de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que queden reservas alguna. Y que dicha entrega va de acorde a sus principios, a su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios, su voluntad absoluta. Mire, el honrar indica la preservación y manifestación de virtudes personales ante un ser, como la rectitud, la integridad, la decencia, y que a su vez dichas virtudes son parte de su naturaleza. De esta manera, la honra en relación a Dios se refiere al honor personal que abarca santidad, respeto, decoro e integridad ante el ser que adoramos y ante ese ser que servimos. El significado bíblico de la palabra honrar deriva del hebreo kavod, que indica gloria. Honrar es reconocer lo omniglorioso que es Dios, que esto nos llevará a ser participante de su gloria divina.
Entonces, el honrar a Dios es algo propio y voluntario que emana del creyente, sin imposición, intimidación y control. Es algo que está en su más grande deseo, de mostrar la vida de Dios ante un mundo lleno de perversidad y lujuria. Pablo, el apóstol, en la carta que escribe a Timoteo, dice que de nosotros depende el que seamos un vaso de honra o de deshonra para Dios ante un mundo que nos rodea. O sea que el más grande escenario que nosotros tenemos para honrar a Dios es el mundo que nos rodea. Dice, pero en una casa, cito el apóstol Pablo en 2 Timoteo, el capítulo 2, verso 20 al 22, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Oye, yo decido si yo como persona soy honra para Dios y soy un instrumento de honra en los brazos y en las manos de Dios. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Oiga la utilidad, que la honra nos lleva a nosotros a ser útil ante el Señor. Y dispuesto y preparado y capacitado para toda buena obra. Dice el apóstol, huye también de las pasiones juveniles, hablando con Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpios invocan al Señor. Dice, huye de las pasiones juveniles. Es una forma de honrar a Dios. Sigue la justicia, es una forma de honrar a Dios. La fe, o sea, la doctrina, lo que has aprendido. El amor, es una forma de honrar a Dios. La paz, una forma de honrar a Dios. Confiar, la paz que viene como producto de la fe que depositamos en su palabra, entrar en su cuidado. Con lo que de corazón limpios, la palabra limpia significa los corazón limpios, pasos útiles y honras ante Dios, invocan al Señor. El término vil que utilizó el apóstol en la carta, acá en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versos 20 al 22, es agenes, A-G-E-N-E-S, agenes, que indica de baja estima, lo que carece de reputación. Esto es aquello que carecía de fama, no siendo tenido en cuenta para nada a los ojos del mundo. Es relacionado con lo inmundo. Por otra parte, el término pasiones que menciona el apóstol en la carta es epitumia, lo cual indica concupiscencia desenfrenada, que en este caso está relacionada a lo malo. Y tiene relación al deseo desenfrenado, a la perversidad. Esto indica que según el término usado para las pasiones, tomando en cuenta la edad de Timoteo, en plena juventud, plena adolescencia, las demandas de Pablo a sus discípulos no son fáciles, pero es su única opción para agradar y honrar a Dios. Entonces, viéndolo desde otro ángulo, en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Esto nos llevará a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrosos por Dios para seguir honrándolo a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Primera carta a Samuel, el capítulo 2, verso 30, dice, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Y este pasaje que acabamos de leer tiene relación al desecho que Dios tuvo de Elí en su sacerdocio, en su llamado ministerial y aún como persona, por causa de haber consentido el pecado de sus hijos en el templo, la inmoralidad sexual, donde tenían relaciones con las mujeres en el altar. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, llamados a ser santos, porque el primer llamado que Dios nos hace a nosotros después del llamado a la salvación es el llamado a la santidad. Tan serio
Carlos H. Spurgeon dice que el que no entienda y atienda, entienda de entender y atienda de atender este llamado, ¿cuál es? De la santidad, no opta para otro tipo de llamado. Si usted no entiende lo serio que es el llamado a la santidad, usted no opta para otro tipo de llamado. No espere que Dios lo llame a más nada. Y si usted ha sido llamado y está en ejercicio del llamado y usted descuida el llamado a la santidad, usted va a ser desechado por Dios. Así de sencillo. Eso fue lo que pasó con Elí, por consentir el pecado de sus hijos en el templo. Entró en un acto de deshonra total y completa en pecados. Él aceptó el pecado de sus hijos con premeditación y con alevosía, donde hacían planes y proyectos para pecar. Eso está pasando en un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras congregaciones. Que lo que lo está llevando a vivir en santidad no es la honra, sino lo intimidado, lo manipulado y lo controlado que ellos están por la falta de información que tienen de lo que la Biblia habla de lo que es la santidad genuina. O sea, ellos están siendo sobrellevados por un mensaje terrorista que nos enseñaron en nuestras congregaciones, donde hay cosas que tú vas a perder si estás en pecado y hay cosas que vas a ganar de parte de Dios si vives en santidad. O sea, el tipo de pecado de ofertas y el tipo de pecado que es de reprensión y el de retribución. Son dos tipos de mensajes que está dentro de la iglesia. El de reprensión, de retribución, y es lo que te está conduciendo a la gente a vivir en una supuesta santidad, pero que en santidad no tiene nada que ver, porque eso no son los mejores motivos para ser santo. En nuestras congregaciones tenemos el montón, ya lo dije, de feligreses cayendo en pecados, en premeditación y alevosía, hacen planes y proyectos para pecar. Charles Swindoll decía que nuestras congregaciones o nuestra iglesia es como un leprocomio. El leprocomio es el lugar donde atienden a ese tipo de enfermos que sufren de lepra, donde la carne se cae por pedazos del cuerpo. Él decía que nuestras iglesias están llenas de ministros que sufren, que nuestras iglesias son como un leprocomio, donde hay ministros, donde la moral, la ética, la responsabilidad, la santidad se cae por pedazos de la vida de los hombres. Donde ya no les importa honrar a Dios, ellos eso no les interesa, hacen planes y proyectos para pecar y al fin y al cabo pedimos perdón porque tomamos la gracia como para el libertinaje y a su nombre gloria y fuerte la paz del Señor, grito de júbilo, grito de guerra, y a su nombre gloria y para adelante. Esto no funciona así, no es lo que enseñan las escrituras. Si tú honras a Dios, aprendes a entender lo que es honra y entras en un estado de honra, de respeto, de consideración, de santidad y te ajustas a los principios de Dios y al carácter de Dios y empiezas a honrar a Dios, tú vas a ser honrado por Dios, porque eso es lo que dice 1 Samuel, el capítulo 2, verso 30. Porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco, dice el texto sagrado. La otra causa por la cual yo debo ser santo es por agradecimiento. Observe, primero amor, después honra y ahora por agradecimiento. La iglesia está llena de gentes ingratas por dos razones que voy a dar. Pero vamos a ver qué es esto de agradecimiento. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Vuelvo a repetir, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Y esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil, deshonroso que le damos sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Entonces, estamos hablando ya de honra otra vez. ¿Ya? El ser mal agradecido, carente de aprecio, es un tipo de deshonra. Ahora, si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir la abundancia que hemos heredado del reino de la luz. Ni honramos a Dios, ni somos gratos para ser honrados por Él. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios, voy a incluirme, que cometemos en contra de Dios, es la ingratitud. El término que aparece
en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este tipo de pecado, ¿cuál? La ingratitud. Es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en el pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud, a no darle el valor y el aprecio que se merece el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en la cual se derramó una sangre y se entrega una vida llena de sufrimientos. Aprendamos a ser agradecidos, no malversando nuestra vida y el tiempo que tenemos acá en la tierra en el pecado, en cosas que no son útiles, que no nos benefician, que no nos convienen, que quizás alimentan el alma, nos da placer y delicias, pero deja un vacío muy grande en nuestro corazón que solamente Cristo puede llenar. Y además de eso, el pecado atenta en contra de nuestra propia vida, de nuestra comunión con Dios, de nuestra salud, de nuestra finanza, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, del propósito de Dios en nuestra vida y de tantas cosas. Entonces, vamos a tratar siempre de ser agradecidos. Hay mucho el por qué agradecer a Dios. Y esa es una de las causas por las cuales yo voy a vivir en santidad. Espérate. Yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Como dice la canción, ¿dónde estuviera si no te conociera? ¿En qué parte yo estuviera si no te hubieses aparecido, Señor, a mi vida? ¿Quién fuera José Briceño si Dios no se hubiese aparecido ese 18 de mayo de 1976, donde estaba en la esquina de mi casa pensando en lo que iba a hacer esa noche en la vida de delincuencia que yo llevaba? Pero se apareció Jesús antes. Envió una persona, me habló de las buenas nuevas de salvación, de la paternidad de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la cobertura de Dios, de la misericordia de Dios, y eso me llevó a aceptar el plan de salvación ese día, esa noche, 18 de mayo de 1976, hasta el día de hoy. 43 años en Dios. ¿Dónde estuviera? Yo estuviera muerto, estuviera en el infierno, en la parte más baja de la tierra, morir en pecado si era la parte más baja de la tierra. Tengo mucho que agradecerle. No hay formas de cómo pagar el más alto nivel de agradecimiento que yo pueda tener ante Dios es honrarlo, amarlo, entregarme, consagrarme, apartarme para Él. Ese es el más grande nivel de agradecimiento, porque es que no hay cómo pagar lo que Él hizo por mí. Entonces, seamos agradecidos. La otra causa por la cual yo debo ser santo y que es un motivo muy correcto y que agrada a Dios es por propósito. Nadie, escuche bien esta verdad, nadie en la tierra nació con propósito. Nacimos para un propósito. Una vez que yo descubra el para qué Dios me tiene en la tierra, por qué nací, para qué nací, entonces cuando tenemos gentes en nuestras iglesias con propósito. De modo que yo sé que Dios me tiene en la iglesia, en el seno de la iglesia, como parte de su cuerpo, como su hijo, para un propósito. Me toca descubrirlo. Gracias a Dios lo descubrí. Yo he estado desarrollando por años, he estado invirtiendo mi vida en eso. Pero escuche esta gran verdad. Una de las causas por la cual yo debo ser santo es por propósito. O sea, perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Mire, un hombre sin propósito es un ser incompleto. Es un nómada, un barco a la deriva, un ser sin destino.
El propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma, ya que Dios preservará la vida de los hombres por causa de su propósito. Hasta que Dios no cumpla en él lo que se propuso hacer, jamás ese hombre puede morir. Hasta que Dios no cumpla, eso me lo dijo el Señor a mí. Hasta en un momento que un avión que iba y se reventó una de las turbinas y el avión se iba al mar, a Dios gracias, respondió a la otra y aterrizamos de emergencia a un aeropuerto y nos atendieron. Y el Señor me dijo, quiero que entiendas algo y nunca se te olvide, hasta que yo no termine de hacer contigo lo que dije que iba a hacer, tú no te puedes morir. Esto indica que el propósito que viene siendo la visión que Dios te ha dado y que Dios me ha dado a mí, preserva nuestra vida. Hasta que Dios no cumpla en nosotros lo que dijo que iba a hacer, nosotros no podemos morir. Entonces, somos más honrados y beneficiados nosotros como entes, como personas, al cuidar, al vivir una vida de santidad, cuidando el propósito que Dios mismo. Somos nosotros más bendecidos. Por eso es que me acuerdo de Simeón, aquel profeta que llegó al templo cuando Jesús fue a ser presentado y tomó a Jesús en sus brazos, y cuando se lo quedó mirando, su oración fue esta: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme has dicho en tu palabra que hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. Esto indica que hasta que tú no veas cumplido el propósito de Dios en tu vida, tú no te puedes morir, porque el mismo Espíritu Santo se va a encargar de preservar tu vida, de mantener tu cuerpo en perfecta salud para que Dios cumpla en ti su propósito, que es lo que dice el texto. Porque si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Oído que no está diciendo resucitará vuestros cuerpos muertos, no estoy hablando de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia. Dice vivificará vuestros cuerpos mortales. El término vivificar tiene que ver con mantenimiento, que es el término que se utiliza cuando dice que Dios no solamente hizo la tierra, sino que la sustenta. La palabra sustentar es el mismo término vivificar. Tiene que ver con mantener las cosas en vitalidad. Entonces dice que el Espíritu Santo vivificará. Esto es, mantendrá tu cuerpo sano para que Dios cumpla en ti su propósito eterno. Entonces, una de las formas para honrar a Dios es cuidando el propósito que Él ha puesto en nosotros, y si somos más honrados nosotros que Él mismo. Entonces, la vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios de Dios, es un factor muy determinante para mantenerlos en el propósito de Dios y conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Fíjese que es de suma importancia, esto lo tengo yo presente, es de suma importancia en el sistema del reino de Dios, el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser ascendidos y promovidos en él. Pablo dijo a Timoteo, a su hijo amado, a su discípulo, estas son palabras que salieron de la boca de Pablo, escritas en un papel en una cárcel. Dice, cito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en segunda carta a Timoteo 2:15. El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Pero me llama la atención que el término procurar que se utilizó en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otros. O sea que el término presentarse del griego es parastesai, ese término que aparece en el pasaje, que tiene que ver con el estar atento ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término, aprobado, es utilizado para hacer referencia al oro o la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. O sea que cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados,
lo que quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión y en obediencia, haciendo una vivencia de lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en su reino. ¡Wow! ¡Qué verdades hay acá en este pasaje! Nunca se nos olvide esta verdad que debemos tomar en cuenta para toda la vida. Toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el ser promovido tiene que ver con expansión, que viene siendo el hasta donde Dios te puede llevar. Todo esto es producto del desarrollo en la vida de santidad en la que vivimos honrando a Dios por amor, como resultado de la formación de un carácter de acuerdo a los principios y el pensamiento de Dios. Pero hay otra verdad. Así como toda promoción, todo ascenso y toda promoción de parte de Dios viene como producto de la formación de un carácter, el que nos movamos en él. Otra verdad que tienes que aprender: todas las ofertas que Satanás te presenta, oiga, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Eso me lo dijo Jesús a mí. Jesús me dijo a mí por el Espíritu: José, toma en cuenta esta verdad. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Porque cuando el diablo me ofreció los reinos de este mundo, yo dije para mí: ¿cómo será lo que mi Padre tiene cuando este animal me está ofreciendo los reinos? Rechacé sus ofertas y mira dónde estoy ahora, sentado a la diestra de mi Padre, en mejor lugar, en el más alto de las promociones y de las autoridades que puede tener un ser humano. Dios me la entregó a mí. ¿Por qué? Porque entiendo que caminar en el carácter de Dios, en los principios del reino, amando a Dios, honrando a Dios, siendo agradecido, cuidando su propósito, esa es una de las mejores formas el cual Dios va a tomar en cuenta para ascenderme y promoverme. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no servir de apariencia en la fe. Dice el texto: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que esto tiene que ver con el Espíritu Santo, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hijos, la moral, nunca se nos olvide esta verdad. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar y pregonar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito en nosotros. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Él dijo, cito: podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede. 2. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede. 3. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones con los más altos niveles de corrupción financiero en la que se haya vivido. Sí se puede.
Pero nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergidos en el pecado, porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación, y nos debemos a un ser que su naturaleza es pura santidad. Nosotros debemos entender, señores, que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras y lo que yo siembro, lo vas a recibir y lo voy a recibir. Es que en Dios no hay atajos como para caer adelante. El pecado es como un gran peso que te resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios, y en algunos casos te puede eliminar del propósito divino. La Biblia está llena de gente que fueron totalmente eliminadas, desechadas por Dios, como un Elí, como un Saúl, como un Moisés, entre otros. Y aún el apóstol Pablo, como escritor, describe esto como advertencia en la carta a los Corintios. En primera carta a Corintios, el capítulo 9, verso 24-27, Pablo deja un contenido muy fuerte que muchos no han leído como para rellenar o tener un espacio en un culto, ¿no? Pero no lo han analizado. Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: corred de tal forma que lo obtengáis. Cuando dice corred de tal forma, está hablando de un estado de disciplina. Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Habla de abstinencia: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, que tiene que ver con disciplina, y lo pongo en servidumbre, dominio propio, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El término yo mismo, ese que utilizó Pablo en el pasaje, tiene que ver con una autoeliminación. No se presta para hablar de la eliminación que viene de parte de Dios, sino que yo mismo me eliminé. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio, con pérdidas de recompensa futura. Ahora, es triste decirlo, que en la actualidad hay creyentes que, siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio de su obra en el desarrollo de su propósito. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbre, humanismo, estrategias, iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efectos de Dios no tendrán recompensa alguna. Nunca se le olvide que una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios se necesita de su gracia, de su espíritu, pero para hacer la obra es suficiente el humanismo. Es el poder que el ser humano tiene por dentro para lograr hacer sus propios objetivos aún dentro de la obra de Dios sin ayuda de Dios. Porque con el humanismo manipulas, intimidas, controlas, que no haces y lo logras. Pero Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que todo lo que un hombre logre alcanzar en el humanismo sin la gracia de Dios siempre serán destellos y balbuceos para lo que este hombre hubiese alcanzado con la gracia de Dios en él. Ahora, nunca se olvide esta verdad. Hay una gran diferencia en caer en bruces en forma fortuita en el pecado, que premeditar el pecado, que hacer planes y proyectos. O sea, que el que hayamos caído en el pecado cotidiano en forma inesperada es entendido por Dios y se conoce como un pecado por accidente. Pero el hacer planes y proyectos para pecar en forma descarada, con alevosía, se conoce como rebeldía y es contado y tomado muy en serio por el gran yo soy. Este fue el pecado de Acán, el cual cometió, el cual premeditó y mantuvo oculto su error,
Si analizamos el pasaje, Acán se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado o aquellos que hacen planes para pecar. 4 pasos, ya se los voy a dar. Primero, vio. Segundo, codició. Tercero, tomó. Y cuarto, escondió y ocultó el pecado. Repito, vio. Primero, segundo, codició. Tercero, tomó, y cuarto, escondió y ocultó el pecado. Este es el denominador común que hacen los pasos que dan aquellos que predican que pecan con premeditación y alevosía. El texto en Josué, el capítulo 7, versos 20-21 dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi, primer paso, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié. Vio, codició y tomé. Aquí está. Y aquí que está escondido, el otro paso, bajo tierra en medio de mi tienda. El problema de Acán fue que vio, codició, tomó y escondió y ocultó el pecado. Reitero, este es un denominador común que se está dando en forma descarada de nuestras congregaciones, de ministros o feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y lo mantuvieron oculto. O sea, mire, el problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Si él hubiera tomado la decisión de manifestar su falta en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios hubiera tenido misericordia de él. O sea que el pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia, sus bienes y sin lugar a duda el propósito de Dios en él. Por eso que el apóstol Pablo en sus cartas nos aconseja a no premeditar el pecado, sino a luchar en contra de él. Eso está en Romanos, el capítulo 13, versos 13-14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En nuestra próxima clase vamos a seguir dando razones por las cuales debo vivir en santidad, que nos tocaría entonces hablar de lo que es el sentido de conveniencia en nuestra próxima clase. Como siempre, 3 cosas pido. 1, oren bastante por mí. Estamos afectando las tinieblas, cúbranme, oren mucho. Yo creo mucho, la oración de justo mucho puede, guárdenme. La oración de intercesión le da acceso a la soberanía de Dios para venir a favor nuestro. 2, comparten este mensaje, no se queden con él. A todo el que ustedes puedan, compártanselo. Y 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Estamos esperando un milagro financiero. Que Dios haga un milagro, que Dios dé un milagro financiero. Acuérdense que estamos en los Estados Unidos y este es un comienzo. Esta es mi segunda etapa y la última del ministerio. Este es un comienzo, el cual financieramente hemos tenido algunos desajustes. Pero necesitamos que usted aporte financieramente para este ministerio. Si eres una persona que está aprendiendo, estás agradecido, eres un discípulo, dice que sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Conviértete en un agente generador de los principios del reino. Invierte en el reino, conviértete en un socio inversionista en este ministerio. Sé que ni un centavo del dinero que tú des para este ministerio lo vamos a invertir malamente, ¿ok? Vamos a honrar a Dios y te vamos a honrar a ti con el dinero que tú des. Ok, maestro, el cómo hacemos, de qué forma vamos a hacerle llegar la ofrenda. Bueno, ahí está mi correo, josén77, bricenoa77 @gmail.com, o llámenme al 786-604-3352, 786-604-3352 de acá de los Estados Unidos, y le estaré dando información el cómo aportar una ofrenda para este ministerio.
agradecidos por aquellos que han atendido el llamado y que ya lo han hecho. Hay personas que ya han aportado y inclusive hay algunos de ellos que me han llamado y me han dicho: maestro, queremos aportar una ofrenda mensual para su ministerio, y pasaron a ser socios inversionistas en este ministerio, recibiendo algunos beneficios. Y ahí están, conmigo, aportando. De modo que les agradezco grandemente en lo que usted pueda aportar para este ministerio. Se despide el maestro José Briceño. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.